Sociedad Filosófica del Norte de México, ARCHE. Ha sido directivo, asesor y colaborador de diversas organizaciones de la sociedad civil. Funcionario público municipal, estatal y federal durante 22 años. Autor de diversos libros y artículos de revistas indexadas y arbitradas, además de conferencista en seminarios, coloquios y congresos nacionales e internacionales. Es integrante del Grupo Disciplinar Comunicación y Cultura Política. Ganador del concurso de publicación de textos 2021 de la Universidad Autónoma de Chihuahua con el libro titulado La inconsistencia de la OEA en la aplicación de sanciones a gobiernos antidemocráticos. Hoy, durante la sexta semana académica en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales denominada Agenda 24 Retos de la Administración Pública para un Concepto Material para el Fortalecimiento Democrático, presenta la conferencia denominada Aproximación a un concepto material de democracia a partir de los elementos fundamentales destacados por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Les ruego, por favor, que pongan sus aparatos celulares en modo de silencio para que nuestra conferencia sea apreciada en toda su calidad. Y bueno, pues, doctor Socorro Márquez, démosle un aplauso para el inicio. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los presentes. Es un honor para mí estar pronunciando esta conferencia en la 16ª Semana Académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El tema que vamos a abordar el día de hoy pues es multicitado, multianalizado, multireflexionado desde varias perspectivas. Han corrido ríos de tinta sobre la democracia. Es un aspecto que tiene que ver con las 3 carreras que imparte la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con el mismo nivel de relevancia, particularmente para los licenciados en Relaciones Internacionales, pues tiene que ver con su estudio, porque vamos a hablar de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que surge como consecuencia de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y habrán de saber ustedes pues que el derecho internacional y los tratados internacionales son la principal fuente de su estudio junto con la Constitución. Para los licenciados en Ciencias de la Comunicación, pues porque la libertad de expresión y la libertad de prensa son 2 elementos fundamentales que la Corte ha destacado como parte de su concepto material de democracia. ¿Y qué decir de los que estudian ciencia política? La democracia es un concepto politológico por naturaleza, por antonomasia, por esencia. Entonces, bueno, después de dar este breve comentario, le voy a pedir a mi compañero que avance en la siguiente diapositiva. Comento que la base para esta conferencia pues fue tomada de un artículo que nos fue publicado a 2 colegas y a mí, uno de ellos presentes aquí en este evento, el doctor Rodrigo Ramírez Tarango, y al maestro René Medrano Carrasco, que pues fue analizado por pares en la revista Confines del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y que está indexada en el escenario de CONACYT. Ustedes lo podrán encontrar ahí en esa base de datos de esa revista. Y bueno, pues tiene por objeto fundamental de entrada compendiar, aprender a utilizar las herramientas que tiene el buscador de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue algo que nos llevó algún tiempo
pero finalmente encontramos las sentencias más relevantes que se refieren a la democracia. Y tratamos de acercarnos, por eso dice aproximación, no ofrece un concepto de democracia desde la jurisprudencia internacional completo, pero sí nos acercamos a sus elementos fundamentales. Entonces ese trabajo de compendiar y luego de interpretar para hacer al final una inferencia en 4 elementos, pero también además estamos en el proceso de sintetizar, y esta conferencia nos va a servir para eso, o nos sirvió para eso. Vamos a poner en 4 grandes bloques los elementos fundamentales y luego las ramas que de ellos se desprenden, para luego producir un documento que es un cartel que sirve como difusión de la cultura científica en el área de las ciencias sociales. Muy bien. Mucho se ha hablado del Estado democrático de derecho. Ya no se habla solamente de democracia, porque es un conjunto, es un todo. La democracia tiene diversos elementos que deben practicarse, ya no solamente los que tienen que ver con la representación o la elección, tanto pasiva como activa. Tiene muchos otros elementos que requieren estar integrados. Esto ya lo ha dicho la doctrina, pero ahora lo vamos a analizar desde las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y les voy a referir de entrada algo que dice Giovanni Sartori, uno de los ideólogos o analistas de la democracia más importantes y más reconocidos a nivel internacional, porque tiene que ver con el objeto de esta conferencia. Dice: la democracia resulta y es conformada por las interacciones entre sus ideales y su realidad. Y eso es precisamente lo que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí está doctrinalmente la idea, la teoría, el deber ser, pero checa cómo se está aplicando en casos concretos en los países americanos, no solo de Latinoamérica, también de Estados Unidos. Y entonces nos da una serie de elementos según sus resoluciones que deberían ser aplicados por todos los países que somos parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. De entrada les quiero comentar, ficha 1 por favor, el Pacto de San José, y todos estos son antecedentes, pues es un tratado internacional que México ratifica en 1981, hace 40 años, durante el sexenio de José López Portillo, y es una de las herramientas de derechos humanos más importantes para nosotros como americanos, además de que están otros instrumentos de carácter internacional. Pero fíjense la importancia de este pacto. Dice que todos los derechos y libertades que se mencionan en el articulado en general, pero particularmente en su artículo 1, deben de ser integrados a la legislación, y además con medidas de otro carácter, no solamente legislativas. Entonces, una vez que firmamos y ratificamos, que es el paso que concluye en el elemento que nos obliga, primero es la firma por el presidente de la República y después ratificado por el Senado, nos obliga a cumplir, pero además a integrar todos sus elementos en la legislación mexicana. Y esto es un doble sistema, porque ya con el solo hecho de haber firmado el pacto, se supone que debería, no debería, es obligatorio para México, pero además nos obliga a incorporar todos estos elementos. Y un segundo trabajo que habremos de realizar es ver cómo en nuestro sistema jurídico mexicano, en todo el ordenamiento, están incorporados o no estos elementos y en qué sentido, con qué forma, con qué enfoque y cuáles faltan de integrar. Y eso será un elemento de síntesis, pues, que creemos que es muy relevante para nuestro sistema jurídico mexicano y para los legisladores, a fin de que tomaran este estudio para modificar las leyes en donde todavía tenemos alguna inconsistencia, alguna antinomia, ¿verdad?, de las sentencias de la Corte Interamericana con nuestro orden jurídico interno. Muy bien, ficha 2 por favor. Habremos de decir
que 17 años después de ratificar la convención, fíjense, tardamos casi 2 décadas después de ratificar la convención en reconocer la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es pues un retraso importante porque cuando adquieres ciertas obligaciones y obtienes ciertos derechos como ciudadano, pues deberíamos reconocer también inmediatamente las sentencias del órgano jurisdiccional que aplica justicia en la materia. Y no, en México tardamos 17 años, pero bueno, finalmente se reconoció de pleno derecho todas las sentencias que derivan en donde seamos parte o no. Y esto es muy importante porque hace obligatorios, ficha 3 por favor, todos esos elementos, seamos parte o no en el litigio. Previamente, antes de eso, se decía que solamente en las sentencias en donde México fuera parte, tenía la obligación de integrar esos elementos de derecho a la legislación, pero hubo una modificación en una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde ya no solamente donde somos parte como Estado, sino en todas las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos obligamos a cumplir lo que diga. Y hay cientos y cientos de sentencias. Entonces, viendo a Miguel Carbonell en un análisis que tiene con diversos juristas, ellos afirman que la educación del derecho ha cambiado de paradigma desde el 2011 en que se emitió esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, porque ya no solamente tenemos la obligación de checar las fuentes convencionales del derecho, es decir, la Constitución, las leyes que de ella emanen y en general los tratados, sino también las sentencias. Y entonces le decía ahí en el diálogo Carbonell a los analistas, eso se convierte ya en una complicación amplia para los maestros en las universidades, porque el paradigma ha cambiado ya. Ya no estamos solamente en un sistema de reglas y de adoptar las sentencias que provienen de la jurisprudencia mexicana, sino también ahora de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y decía Miguel Carbonell, y eso hace más difícil la enseñanza del derecho. Y le contesta uno de los compañeros uno de los analistas que estaba interactuando con él. Bueno, yo no diría que sería más difícil la enseñanza del derecho, diría que es más interesante la enseñanza del derecho, porque hay efectivamente muchos más elementos ahí, decenas de principios y de normas, cientos incluso, y nos obliga a los abogados y también a los licenciados en Relaciones Internacionales y por qué no también a los estudiosos de la ciencia política y de la comunicación a conocerlos, para tener todo el ordenamiento claro, porque el ordenamiento pues ya no solo es nacional, sino es internacional y aparte derivado de las sentencias de esta Corte, ¿verdad? Muy bien, ficha 4 por favor. Tenemos un antecedente constitucional. Esto es importante porque pues tenemos estudiantes de los diversos semestres, y para los compañeros de primero, segundo, tercer semestre que todavía no llevan tratados internacionales de las 3 carreras, bueno, no llevan tratados internacionales en las 3 carreras, pero ya se les enseña en los semestres posteriores la importancia de los derechos que ustedes estudian y las obligaciones en cada una de sus carreras a partir del 5º o 6º semestre. Pero a fin de darles un antecedente a los estudiantes de los primeros semestres, he de comentar que el artículo 1 de nuestra Constitución establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y además en los tratados internacionales referentes a los derechos humanos. Entonces ahí está una obligación, ¿no? Los tratados. La Convención, de entrada, esta por ser de derechos humanos, por la vía constitucional ya nos obliga. Cualquiera de los elementos que estén en la Convención nos obliga en razón del artículo 1, porque ese tratado es de
derechos humanos. Pero además el artículo 133, que es un principio bien importante, el de la ley suprema, que conviene que ustedes lo analicen, lo reflexionen, lo interactúen, lo comprendan en su integralidad, dice que esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados, ya no solo los de derechos humanos, que estén de acuerdo con la misma, serán la ley suprema de toda la Unión. De tal manera entonces que, como les dije, nos obliga a ampliar nuestro panorama de conocimiento. Todos los tratados que están firmados, que son cerca de 230 tratados por México, ¿verdad? Y hay casi 500 tratados que están bajo el depósito de las Naciones Unidas, en donde la mayoría, bueno, en muchos de ellos somos parte también, pues necesitamos conocer qué es lo que dicen para poder aplicarlos en la práctica en nuestro ordenamiento jurídico. Ahí está la Constitución como base de esta conferencia, ¿verdad? Para aclarar pues que esa convención es obligatoria. Ahora, la convención y las sentencias tienen algo bien interesante que no tiene en su integralidad nuestro sistema jurídico en México y que ahora nos obliga, fíjense bien, es la supervisión del cumplimiento de las sentencias. Esto tiene que ver con varios elementos: la restitución, la rehabilitación, la satisfacción, la no repetición, la de investigar, juzgar y sancionar, la de aplicar una restitución en caso de daño de proyecto de vida. Y aquí en la ficha 5 tienen ustedes la imagen de un monumento que está en Ciudad Juárez, que ordenó una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se pusiera para resarcir el problema que estaba, de alguna manera resarcir, ¿verdad? Porque las muertes de mujeres por cuestiones de género, por el hecho de ser mujer en Ciudad Juárez, hubo un momento en que fueron contadas por decenas, ¿verdad? Aunque fuera una sola, sería muy relevante, pero en Ciudad Juárez hubo un momento en que era un problema gravísimo en Ciudad Juárez. Y entonces esto fue retomado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dijo: póngase un monumento y además evite en el futuro que eso pase, reconozca su responsabilidad. Y entonces son cosas que nuestro sistema jurídico interno no tiene, ¿verdad? Que lo tomamos de la sentencia internacional y que establece un elemento adicional muy importante para resarcir el daño que se da a las víctimas. Ficha 6, por favor. Bueno, vamos al análisis de casos. Miren, van a ser 16 casos, pero no crean que vamos a tardar mucho. Va a ser bien sintético, eso espero, ¿verdad? Que tardemos más de 40, 50 minutos más o menos en lo que yo exponga. Ahí si me paso me dicen, por favor, porque voy a tratar de ser lo más sintético posible, ¿verdad? Bueno, muy bien. El primer caso es Apis Barbera contra Venezuela en el 2008. Aquí lo que sucedió es que para hacer una depuración ideológica, el gobierno de Hugo Chávez destituyó a algunos jueces porque no coincidían con su proyecto político. Y eso fue analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dijo que eso violaba la Constitución y además indicaba que el gobierno pretendía perpetuarse en el poder, lo que finalmente sucedió, ¿verdad?, hasta la muerte de Chávez, y que aplicaba un régimen excepcional de emergencia. Bueno, este elemento, que es precisamente el de la independencia de poderes y de las instituciones democráticas, pues está en nuestra Constitución. Ya está reconocido en el artículo 49 de Constitución, que dice que no podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona o en una sola institución. ¿Dónde está el fundamento filosófico? Pues en la frase de Montesquieu, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes? De la Revolución Francesa, de los enciclopedistas, para fundamentar por qué la división de poderes. Y él decía: para que no se abuse del poder
es necesario que por naturaleza misma de las cosas, el poder detenga al poder. Y ahí diseñó él los poderes, los tres poderes que hoy tenemos en los países republicanos y democráticos, ¿verdad? Legislativo, ejecutivo y judicial. Pero además tiene otro fundamento. Lord Acton, un analista de Gran Bretaña, decía: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Luego entonces no hay que concentrar el poder, porque estamos en grave riesgo. Y en un caso como este, pues, fue evidentemente una violación a la Convención Americana de Derechos Humanos. Ficha 7, por favor. La Comisión Interamericana, que es el órgano administrativo que promueve la observancia y defensa de todos los elementos que establece la Convención, en un caso contra Perú, estuvo en desacuerdo con que militares juzgaran a civiles. Y esto es una ruptura del principio democrático. ¿Por qué? Porque el ejército es la quinta esencia del poder coercitivo. O sea, si hay algún órgano del gobierno que tenga un poder coercitivo fuerte, mano ruda, ¿verdad? Es el ejército. Entonces, no deben los militares juzgar a los civiles. ¿Quiénes deben de juzgar a los civiles? Los mismos civiles. Hay tribunales militares para que juzguen a los militares, ¿no? Y entonces esto daña gravemente la estructura y el funcionamiento de la democracia. Aquí estamos ante un tema que quiero comentarles de manera muy breve. Somos la región americana, la primera región en el mundo que consideró a la democracia como obligatoria en el Tratado de la OEA. Y después nos siguió la Unión Europea. Pero somos pilares o iniciadores de este principio como obligatorio, ¿verdad? En una convención internacional que firmamos en México en 1948, y que ahora todos los procesos deberán ser democráticos, pero no solamente formalmente, no solo formalmente, ¿verdad? Ustedes saben que luego los conceptos formales no nos dicen mucho. ¿Qué es democracia? Demos pueblo, gratos gobiernos, pero ¿y eso cómo se aplica? ¿Con qué procedimientos? ¿En qué sentido? ¿Con qué elementos? ¿Cómo lo aterrizamos? Y entonces a veces la doctrina o los criterios, los conceptos formales no nos dan. ¿Y qué es lo que hacemos luego? Diseñamos conceptos materiales, que es lo que pretendemos hacer en este documento, ¿verdad? Y base de la cual pues ustedes están escuchando. En la ficha 8 nos referimos al caso del penal Miguel Castro contra Perú en 2006. Ahí hubo 42 muertos, 175 heridos, 322 internos que sufrieron tortura, ¿verdad? Tratos crueles, inhumanos, degradantes, y eso va contra la Carta Democrática Interamericana, contra la Convención Americana de Derechos Humanos, y dijo la Corte: necesitamos lograr el legítimo ejercicio del poder, y aunque ellos pues estaban acusados de crímenes graves, no puede el presidente intervenir en el Poder Judicial para asumir funciones jurisdiccionales. Entonces se metió Alberto Fujimori a pronunciar sentencias respecto de lo que sucedió aquí y en algunos antecedentes. Entonces, ¿ahí qué está haciendo? Pues está asumiendo funciones del otro poder. Entonces, es lo que decía Montesquieu. Ahí se está abusando del poder. Necesitamos que cada uno de los poderes realice su función. Ahí se usó la fuerza desproporcionadamente, además de que emitió sentencias, ejerció funciones jurisdiccionales, y esto va en contra del principio de institucionalidad democrática. Ficha 9, por favor. En la opinión consultiva solicitado por México, los Estados Unidos mexicanos, fíjense que es una opinión consultiva, le pide el gobierno que interprete determinado elemento que está en la convención. Ahí está enunciado, pero no sabemos cómo aplicarlo o necesitamos más datos. Esa es una opinión consultiva. Ahí se refirió a que no es suficiente la democracia política a la que estamos nosotros acostumbrados, ¿verdad?
votar, ser electos, participar en ejercicios de democracia, ahí va a ser una redundancia, pero de democracia participativa, realizar acciones de democracia participativa como son el referéndum o el plebiscito, que ya están vigentes en México, en leyes nacionales y también en leyes estatales, pero no es suficiente eso, fíjense. ¿Qué necesitamos? Que eso se convierta en democracia de desarrollo, porque necesitamos lograr igualdad de condiciones, no solamente de oportunidades, porque los derechos civiles y políticos son vehículos para la igualdad de condiciones. Y entonces aquí la Corte dijo, hay tres elementos bien importantes de la democracia. Primero, el Estado de Derecho, que no se viole la norma jurídica. Segundo, la libertad personal. Ahí están los 29 artículos, es la parte dogmática de nuestra Constitución, ¿verdad? Y tercero, los derechos humanos, que ahí interactúan en esos 29 artículos. Estos son consubstanciales a la democracia. O sea que la democracia ya no solamente es votar y ser votado, referéndum y plebiscito, no. Ahora es Estado de Derecho, ahora es libertades, ahora es igualdad de condición, ahora es derechos humanos. Está en la substancia, en otras palabras, en la esencia, algo que no puedes quitarle, porque si le quitas alguno de esos elementos, deja de ser lo que es. Ya no es democrático. Quítale el Estado de Derecho, se acabó la democracia. Quítale los derechos humanos, se acabó la democracia. Quítale las libertades en general, se acabó la democracia. Son elementos substanciales, ¿verdad? Que están consubstancialmente integrados ahí. Y entonces necesitamos también una sociedad justa que le dé dignidad al ser humano. Fíjense cómo nos da también un parámetro axiológico muy importante, no solo normativo. También desde el punto de vista de los valores. ¿Qué es justicia? Pues es muy abstracto, ¿no? Tienes que aplicarlo, concretarlo en tu sistema de normas y de actos jurídicos, ¿verdad? Y además darle dignidad al ser humano. ¿Se fijan cómo si le sacamos jugo a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Al final van a ver ustedes cómo integramos esto en 4 grandes elementos y nos da mucha claridad de lo que verdaderamente debe de ser en la práctica, en el aterrizaje, la democracia, y que no se termina nada más en los procesos de elección. Ficha 10, por favor. Muy bien, en el caso contra Costa Rica en 2004, la Corte se refirió a elementos también que son importantes en la democracia, que es la libertad de pensamiento. Ojo aquí a los licenciados en comunicación, la libertad de expresión y la libertad de asociación, también para los que estudian ciencia política y administración pública, ¿verdad? Porque estos elementos pues están dentro del análisis de la lucha por el poder, y eso es ciencia política, ¿no? Dijo la Corte que necesita haber no solamente libertad de expresión, sino además transparencia, que es uno de los derechos relativamente nuevos que aparecen en el mundo, pero aquí la Corte lo dijo desde el 2004. Seguramente ya tenemos algunas normas sobre la transparencia, pero pues deben de revisarse a la luz también de las sentencias de la Corte Interamericana, ¿no? Debe haber probidad, es decir, honestidad, derechos sociales, libertad de expresión y libertad de prensa. En el caso contra Colombia, que es el que ustedes, bueno, los dos, pero aquí me voy a hacer referencia. En 2010 hubo un caso contra Colombia en donde hubo una ejecución extrajudicial de un legislador, o sea, lo mataron, ¿verdad? Se presumía que era el que iba a liderar a la oposición en los próximos comicios. Él se dedicaba a la prensa precisamente, era periodista. Y bueno, pues fue asesinado. Y la Corte dijo que había existido obstrucción de la justicia y negación de la reparación del daño contra los deudos. Entonces no posibilitaron el juego democrático. No había voces de oposición. Esto se repite, en este caso lo repetimos porque tiene distintos elementos, pero aquí estamos hablando de un tema de obstrucción a la justicia.
¿Hay democracia si no hay verdadera justicia? ¿Principio de certeza en nuestra Constitución? No. Fíjense cómo hay diversos elementos. En la opinión consultiva que solicita Costa Rica en el 86, nos dice que debe haber respeto a la reputación, ficha 11 por favor, respeto a la reputación y a los derechos de los demás, y que no debe haber, publicaciones inexactas o agravantes. Aquí no se establecen límites a la libertad de expresión. La libertad de expresión es absoluta, no, tiene límites. Nuestra Constitución establece límites. Ahora, desde la Corte, ¿cuáles son esos límites? Pues que la rectificación y respuesta debe ser en el mismo medio. Segundo, que no exime de otras responsabilidades, pueden ser civiles o penales. Y además, que para publicar algo se debe de designar a un responsable de su publicación, el cual no cuente con fuero. ¿Por qué? Porque esas publicaciones pueden ser causa de un delito. Libertad de expresión sí, absoluta no. Ficha 12 por favor. En el caso Yatama contra Nicaragua en 2005, tenemos como antecedente que la Corte Suprema de Nicaragua excluyó a candidatos indígenas que solicitaban ser electos de acuerdo con su derecho consuetudinario. ¿Qué es eso? Usos y costumbres, no de acuerdo con la norma jurídica nacional, sino ellos que se organicen y que le hagan como puedan, ¿verdad? Como quieran, como lo tengan programado en su costumbre. Ese es el derecho consuetudinario. Y al no permitirles que hicieran eso, violó las garantías judiciales, los derechos políticos y el derecho de igualdad ante la ley. E incluso, fíjense, pidió al Estado que le pagara a esos indígenas $80,000 norteamericanos como indemnización por no permitirles que eligieran a sus propias autoridades conforme a sus usos y costumbres, ¿verdad? Y además la Corte le ordenó legislar. Una Corte internacional puede ordenarnos a un Estado soberano, al Poder Legislativo, emitir una ley. ¿Está violando nuestra soberanía? No. ¿Por qué? Porque firmamos ese tratado, y al firmar ese tratado cedemos parte de nuestra soberanía. Nos obligamos pues a acatar las sentencias de la Corte, y además está en el artículo 2 de la Convención, que nos obligamos a legislar en el sentido de, fíjense, qué interesante, no tenía medidas legisladas para que los indígenas eligieran conforme a sus usos y costumbres, y le ordenó la Corte Internacional de Derechos Humanos. Habría que ver luego si lo hizo, ¿verdad? Ahí ya excedió el objeto de nuestro estudio. En el caso Claud Reyes contra Chile en 2006, se refiere particularmente al acceso a la información. O sea, la libertad de expresión tiene varias vertientes. También tenemos derecho a la información que se genera desde el gobierno, ¿no? A la transparencia del gobierno. Y le dijo la Corte, es un requisito indispensable, la transparencia y el acceso a la información, para que la democracia pueda funcionar óptimamente. En la conferencia que dictó ayer el doctor Ramírez decía, ¿y cómo tomamos decisiones? Pues con información. Y esa información debe de estar accesible a nosotros los ciudadanos, ¿verdad? Todo lo que hace el gobierno, todo lo que estuvo enmarcado en las políticas públicas que emite, porque esto le permite al ciudadano constatar si el Estado ejerce una buena función. Y también aquí le obligó a Chile a emitir normas jurídicas. Habría que ver si lo hizo, ¿no? En el caso, ficha 14 por favor, Chaparro Lapo contra Ecuador en 2007, se refirió la Corte a un análisis ético democrático, porque
en Ecuador, perdón, se había procesado a personas que estaban acusadas de tráfico de drogas, pero con esa justificación, o sea, la gravedad del delito, les impidieron desarrollar a cabo adecuadamente el proceso, no valoraron bien las pruebas, se convirtió en un procedimiento sumario, la sentencia fue emitida en base a conjeturas, que invertía la carga de la prueba. Y entonces, pues, ¿qué le dice la Corte a Ecuador? Tú no puedes tomar la frase de Maquiavelo como cierta. ¿Recuerdan qué decía Maquiavelo? Decía Maquiavelo, si logra con acierto su fin, se tendrán por honrosos los medios. Esto lo tomé literal del libro de Maquiavelo, El Príncipe. Algunos dicen que no lo pensaba él, que solamente era un reflejo de lo que sus jefes, los Borgia, que estaban en el gobierno de Florencia en ese momento, le decían. Pero independientemente de eso, lo reflejó en su libro. El fin justifica los medios, ¿verdad? El fin es bueno, sí, utiliza cualquier medio, pero no. En ética sabemos que los medios y los fines se analizan por separado. Los medios son actos, los fines se lograrán o no, pero los medios son actos, y todo acto del ser humano es susceptible de valorarse. Entonces, ¿el fin justifica los medios? Por supuesto que no, le dijo la Corte. Fíjense qué tema tan filosófico, ¿verdad? Necesita haber legitimidad de medios que concurran a legitimar el fin. Si los medios no son legítimos, ¿el fin será legítimo? Interesante esto. A mí que me gusta la filosofía, pues, esto me causó impresión. Primero encontrarlo, ¿verdad? Luego leerlo y luego decir, oye, ¿estamos de acuerdo con esto? ¿Cuántas veces los gobiernos, por el objeto de darnos, no sé, salud, educación, seguridad, utilizan medios inadecuados? Digo, no hablo de ningún gobierno en particular, ¿verdad? No pretendemos politizar, pero es una constante. Ahí ustedes sabrán más que yo, ¿verdad? Los politólogos. En el ejercicio del gobierno, pues, para obtener el poder, cualquier fin es lícito para lograr los fines del poder. Perdón, ¿cualquier medio es lícito para lograr los fines del poder? No, por supuesto que no. Ficha 15, por favor. En la opinión consultiva de Costa Rica, en el 85, que eleva a la Corte Interamericana, dice la Corte Interamericana que necesita ver bien común para que este bien común sea un referente de las condiciones de vida de la sociedad democrática. ¿Elegimos? Sí. ¿Se refleja eso? ¿Votamos? Sí. ¿Elegimos? Sí. ¿Se refleja eso en una condición de vida aceptable? Si no es así, no hay verdadera democracia. Caray. Sí contaron los votos, sí. Ganó el que ganó sí le dieron sí tomó protesta, sí. ¿Logró los fines del Estado, que es el bien común? No, no hay democracia. Caray, interesante, ¿no? Digo, sale de lo común, de lo que hasta el momento de analizar estos elementos yo tenía conceptualmente la idea de democracia en mí. Se modificó diametralmente, ¿verdad? O sea, es un concepto de democracia muy profundo, ¿no? No podemos limitar los derechos de las personas, ni los derechos de los otros. Los derechos de las personas están limitados, inciso a los derechos de los otros integrantes de la sociedad, a la seguridad y a lo que exige el bien común. ¿Nuestros derechos son ilimitados? No. Hasta donde llega el derecho de los demás, y hasta donde llega su libertad, y hasta donde llega la necesidad de que tengamos bien común. Acuérdense que el bien común es un concepto originalmente planteado por Aristóteles y luego perfeccionado por Tomás de Aquino, ¿verdad? ¿Qué es el bien común? Es el bien
de la totalidad de la sociedad, no es el bien particular. Por ejemplo, el derecho que tenemos a una información certera, verídica, es bien común. O sea, para no hablar de los aspectos que son materiales, no, también hay aspectos de carácter inmateriales, como por ejemplo el derecho de acceso a la información y a la transparencia. Todo eso que nos pertenece a todos, es importante que lo consideremos como un aspecto de carácter democrático. Y fíjense, aquí lo relacionó, qué raro, ¿no? Se fue a un aspecto demasiado filosófico, pero lo relacionó con un aspecto muy práctico que para los que estudian ciencias de la comunicación, ojo con esto, la obligación que tienen los periodistas de colegiarse, ¿es obligatorio? Diríamos aquí desde la perspectiva de nuestro derecho interno, tal vez diríamos que no, ¿verdad? Dice la Corte que sí. Y como es parte de nuestra obligación cumplir con ese tratado y con esas sentencias, tema de debate, ¿verdad? De análisis, de discusión. Estudio de caso, como digo yo en mis clases, ¿verdad? Cuando, caray, espérame, estudio de caso, digo, yo lo planteo como hipótesis nada más aquí, ¿verdad? Digo, nada más reflejo lo que la Corte dijo. Obligación a colegiarse, y además eso no implica, dice la Corte, que los periodistas pierdan su garantía de independencia y libertad. No necesariamente. Tema para un artículo, ¿verdad? Ahí lo escribimos, muy bien. Ficha 16, por favor. Otra vez el caso Yatama contra Nicaragua en el 2005. Da las características del voto y de las elecciones. Ahora sí ya, muy particularmente de lo que conocíamos como ordinariamente como democracia, ¿verdad? ¿Qué elementos debe tener el voto? Universal, igual y secreto. ¿Y qué elementos debe de cumplir la elección? Periódica y auténtica. ¿Periódica y auténtica? Sí, así es. Sin estos ingredientes se debilitaría la participación para elegir. Oiga, profe, que hay países en donde sí eligen, en donde sí votan, pero no eligen. Sí, claro, en los regímenes de partido único. Ejemplo, nomás un ejemplo, El artículo 5 de la Constitución cubana dice: el Partido Comunista de Cuba, único, martiniano, fidelista, marxista y leninista. ¿Es único? ¿Votan? Sí. Estudié la Constitución de Cuba. ¿Establece la democracia? Sí. ¿Es democrático? No. Aunque constitucionalmente esté ahí, ¿verdad? Es letra muerta. Porque votan, pero no eligen. Interesante esto. Ficha 17, por favor. En la opinión consultiva de Uruguay, en el 87, dice la Corte que la democracia tiene derechos inherentes de la persona, las libertades y las garantías para que se cumplan esos derechos. O sea, lo que nosotros conocemos en nuestro régimen jurídico como los artículos 14 y 16, ¿verdad? Nadie puede ser privado de la vida, libertades, posesiones o derechos, sino mediante juicio. Ahí está un elemento, juicio, seguido ante los tribunales previamente establecidos, tribunales, y de acuerdo con leyes emitidas con anterioridad al hecho. Fíjense, 3 elementos de la certeza, ¿verdad? Necesita haber garantías ahí para que ejerza los derechos y libertades. Fíjense algo que está aquí como que para repetirlo 2 veces, ¿verdad? No lo voy a repetir, pero nomás para que paren antenas, ¿verdad? Cada uno de ellos son completos de manera individual y adquieren sentido al relacionarse unos con otros. Cada uno de ellos, los derechos inherentes a la persona, los derechos humanos son 2, las libertades y las garantías que para que esos derechos se cumplan. Por lo tanto, la suspensión de garantías que está establecida en nuestro artículo 29 constitucional no puede declarar inexistentes esos elementos. Vamos a suponer que en el futuro, si han leído ese artículo, ¿no?,
en estado de emergencia o circunstancias que pongan en grave riesgo la estabilidad del país, se suspenderán las garantías. ¿Cuáles? Estas no. Estas no se pueden. Por ejemplo, el amparo, o todas aquellas que están destinadas a garantizar el respeto y las libertades, esas no se pueden suspender. Yo tenía la idea de que sí, todas, del 1 al 29 se pueden, del 1 al 28 se pueden suspender, pero no. Hay algunas que no, Ficha 18, por favor. Ya vamos a terminar para empezar ¿Ya tienen listas sus preguntas? Cantándolas. De viva voz, En el caso Jiménez López contra Brasil, dice, debe haber recursos judiciales efectivos para que hagamos de nuestras garantías una realidad. En el caso de una persona con discapacidad mental que fue golpeada y sufrió tratos inhumanos y degradantes en una casa de reposo, dice la Corte, la ley debe establecer suficientes y capaces garantías. Si no son suficientes y capaces, entonces no son garantías que nos den certeza. Habría que analizar cada régimen jurídico en América para ver si efectivamente cumplen con esos dos elementos, ¿verdad? Suficientes y capaces para que hagamos ejercicio de los derechos que establece nuestro orden jurídico. Y finalmente, para terminar con los casos, ficha 19, por favor. La necesidad de voces de oposición. En este caso que les comentaba, de la muerte de un periodista que estaba a punto, presuntamente, ¿no?, que iba a abanderar a los partidos de oposición en Colombia, pues lo ejecutaron. Era legislador y además era periodista. Y dice, esas voces de oposición se pueden organizar de manera individual, por medio de partidos políticos o como organizaciones o grupos sociales, para lograr una igualdad de oportunidades y que el pluralismo que está ahí como un principio fundamental en la democracia, ¿verdad? A ver, vamos a elegir, por lo menos entre dos, exista la necesidad de voces de oposición. Yo hasta donde recuerdo, y ahí me aclararán los compañeros que ya tenemos más de 30, 40 años, ¿verdad? En México solamente hubo un periodo, una elección en donde hubo un solo candidato, el de López Portillo. Ahí la oposición no participó, pero ha sido el único, Desde el punto de vista de la... ¿Por qué? No sé, no me acuerdo. Pero desde el punto de vista de esta sentencia de la Suprema Corte, ¿habría democracia? Son temas de análisis, ¿verdad? Yo nada más se los planteo para que ustedes tengan en general, pues, dicen que los maestros no debemos decirles a los estudiantes en qué pensar, sino solo no debemos decirles qué pensar, sino solo darles en qué pensar. Ahí están temas en qué pensar, ¿verdad? Para sus trabajos de escuela, ¿no? Sus ensayos, sus protocolos de investigación, ahí están. Muy bien, vamos a las conclusiones para empezar con las preguntas. De los 16 casos resueltos obtenemos 14 elementos, ahí están, 14 elementos de la democracia, y entre los más importantes podemos mencionar que un concepto de democracia material no solo es una forma de gobierno, es el pilar que sustenta las instituciones depositarias de la soberanía. Democracias, instituciones. 2. Democracia incluye condiciones necesarias para que un pueblo aspire al desarrollo. 3. Democracia es hablar de garantías individuales, de justicia social, de división de poderes, de derechos fundamentales, de libertad de expresión, de prensa, información, así como libertad de asociación, entre los más importantes. 4. Es indispensable cambiar el enfoque del concepto de democracia del casillero de los procesos electorales para equipararlo a la noción de gobierno.
Eso decía nuestro estudio, ¿verdad? Pero ahora que lo reflexiono mejor, debería decir, en vez de gobierno democrático, Estado democrático. ¿Por qué? Porque el Estado se integra de 3 elementos: población, territorio y gobierno. Y a veces tenemos por claro que el gobierno pues necesita, es parte de su obligación, pero los ciudadanos, que no tenemos también una responsabilidad democrática de, mediante nuestras exigencias y también del voto y de participar en estos ejercicios de democracia participativa como el referéndum o el plebiscito, exigir que se cumpla todo lo que está ahí como elementos fundamentales de un Estado democrático? Entonces hablaríamos más bien, más que de democracia o que de gobierno democrático, de Estado democrático. Y hay 2 preguntas que derivan del presente estudio. Dicen que las buenas investigaciones arrojan más preguntas que respuestas. Yo no sé si esta es una buena investigación, pero bueno, no lo publicaron, ¿verdad? Algo vieron ahí. Pero surgen 2 preguntas. ¿Cuántos de estos 14 elementos son incluidos en nuestro sistema normativo? Ahí está para un estudio completo, ¿eh? Y luego 2, y más importante aún, caray, ¿hay algo más importante que eso? Sí. En un intento de apreciación hermenéutica, es decir, de interpretación profunda, ¿cuántos de esos elementos han sido violados en México por distintos gobiernos en diferentes coyunturas? Eso también. Pues los 2 son un estudio aparte, ¿verdad? Son 2 objetos distintos. Y termino con esto. Ahí tienen ustedes el documento que luego pues pretendemos que se convierta en un cartel para la difusión de la investigación. Y pues está integrado por 4 elementos fundamentales, ¿verdad? Las instituciones democráticas, los derechos humanos, los valores y el Estado de Derecho. Termino con esta frase, si ustedes me lo permiten. La respuesta a estas 2 preguntas es fundamental, porque el diseño de un diagnóstico objetivo parte de ese diseño, parte la posibilidad de mejorar nuestro sistema de gobierno y nuestro sistema de vida. Muchas gracias, estoy a sus... Bueno, muchísimas gracias, doctor Socorro Márquez Regalado, muchas gracias por su ponencia. Aproximación a un concepto material de democracia a partir de los elementos fundamentales destacados por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Gracias. Entender qué es el sistema democrático a partir de los elementos que lo hacen posible, sus conceptos, su valor, su significado. En el terreno profesional esto es fundamental. Del concepto a la imagen, como por ejemplo la del campo algodonero ubicado en Ejército Nacional y Paseo de la Victoria, en Ciudad Juárez. Algo que nos debe simbrar, porque está puesto ahí como un memorial, pero para que algo no vuelva a suceder en nuestro territorio. Y todo eso es visto también desde la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que nos hace corregir parte de nuestro rumbo y de nuestra historia. Muchas gracias, doctor Socorro Márquez. Abrimos espacio para las preguntas, las reflexiones, los comentarios de ustedes. Adelante, levantando la mano, por favor. A ver si... Parece que sí. Monsiváis. Bueno, buenas tardes, profesor. Pues me da mucho gusto de verlo de vuelta. Ya se acuerda el año pasado que tuvimos con un debate en la clase virtual sobre la ley de seguridad del interior que sí, que bueno, el presencial también pues, es conocido también de presencial a sana distancia. Que quería preguntarle, profesor, acerca de cómo el Tratado de Seguridad Interior que viola
que viola los derechos humanos, que promovían la militarización en nuestro país. Y quisiera preguntarle qué tratados o pactos atentan contra los derechos humanos. Ahí está el Pacto Internacional de los Derechos Civiles. Está también el Acuerdo para los Derechos del Niño, ahorita no recuerdo específicamente muy bien el nombre, de carácter mundial, ¿verdad? Esos dos. Aquí en Latinoamérica tenemos, además de la Convención Americana, tenemos también un tratado internacional que se refiere a los derechos civiles y políticos. Ahí ya tenemos 4, ¿verdad? Y sí, efectivamente, como bien dice el compañero, pues necesitamos estar muy atentos a esto que está sucediendo en México. La participación del ejército en las actividades de seguridad pública constitucionalmente corresponden a los civiles, pero hay como ustedes bien saben, hay un transitorio que dice que no va a entrar en vigencia ese artículo sino hasta 2024, y ahora lo acaban de ampliar hasta 2028, creo. Tenemos que estar muy pendientes de que no se violen los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución, en nuestras leyes secundarias y en esos 4 tratados. Me parece que los 4 somos parte y nos obliga. Entonces, pues sí hay mucho riesgo, pero también habráse de entender la postura del gobierno en el sentido de que también el hecho de que se retire el ejército en estas condiciones probablemente está valorando el principio del mal menor. No es deseable, no, pero ¿qué consecuencias traería si se retira el ejército? Probablemente el gobierno está haciendo una valoración de análisis en tanto al mal menor, Claro, cabe también la opinión contraria. El mal menor es que se retire el ejército y que nos deje con el problema de seguridad. Y pues ahí sí es otro tema de debate muy profundo, ¿verdad? No sé si contesté su pregunta. Bien, no es como tal una pregunta, pero personalmente quería aquí frente a la gente felicitar al profesor Socorro. Da temas bastante interesantes, eso es algo que no conocía de él. Me siento muy complacido por haber tenido el gusto de compartir esta ponencia con ellos, y con esto recomendarle a los alumnos de nuevo ingreso que cuando vean una conferencia con él asistan. De verdad, muy muy interesante todo lo que el profe tiene para aportarnos, muchas enseñanzas, así que éxitos al profe, y pues a los de nuevo ingreso ahora sí que apóyense de él. Buenas tardes, mi nombre es Joab Caro, de primer semestre de Administración Pública. Me pareció muy interesante y me gustó mucho su participación. Inclusive cuando dijo que no hay que politizar este tipo de enseñanzas, me parece completamente correcto, porque la enseñanza no tiene que tener ningún tipo de valoración personal, ¿sí? Entonces está muy libre de cualquier politización. Me gustaría su opinión sobre el trabajo que se está haciendo en Salvador con el presidente Nayib Bukele, con lo que está pasando de quitarle los alimentos a los reos y de agarrar una gran cantidad de personas casi sin pruebas que están violando los derechos humanos. Parece ser que está funcionando esta nueva Administración de Seguridad Interior, pero quiero saber también su opinión sobre la contraparte de las personas que están viviendo injusticias. Y también me gustaría preguntar, en el caso de México, la actual oposición no debe existir primero la Corte Interamericana, primero que acudir a otros espacios como la ONU. Me interesa mucho saber eso, ya que yo he visto que la oposición es arremetida y dice ser oprimida con persecución política
antes de asistir a la Corte Interamericana muchas veces acuden primero a instancias como la ONU o inclusive van a Washington a denunciar ese tipo de cosas. Y algo más personal que a mí me gustaría aportar también su opinión sobre, a mí me gustaría que en un futuro se quite el fuero para los gobernantes, ya que muchos, como usted menciona, la libertad de expresión debe de existir, pero no una libertad total. Entonces esa clase de personas están influyendo mucho en los intereses de los pueblos y muchas veces con mentiras. También deberían de ser juzgados igual que los civiles comunes como nosotros, que no estamos ocupando un cargo en el poder. Sería todo. Muchas gracias. Muy bien, Bukele, fíjese que precisamente ahorita que venía yo manejando, muchas gracias por su aportación, compañeros, son muy interesantes sus opiniones, además planteó 3 cosas. Venía pensando yo ahorita en el transcurso manejando, decía yo, el fin no justifica los medios y la Corte prohíbe ese criterio. Preguntémosle a Bukele, estaba pensando eso, fíjese, ahí se viola el principio del fin no justifica los medios, ¿verdad? Porque efectivamente les dijo, les voy a quitar la comida, porque de aquí de las prisiones salen las órdenes para los carteles que están allá afuera. Siguen mandando órdenes, ya no van a comer. El fin no justifica los medios. Está funcionando, sí, pero ¿a qué costo? La primera, ¿no? Y luego, efectivamente, compañero, no pueden acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sin antes concluir los procesos internamente. Se llama principio de definitividad en el ordenamiento interno. Y ya después pueden ocurrir a cualquiera de las cortes, pueden ocurrir a la Corte Internacional de Justicia o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ya una vez que se resolvió el asunto en cada estado. Y sí, efectivamente, luego van allá a la ONU, ¿verdad? Pero es una cuestión de carácter político. Ahí no van a resolver nada. Van, se toman la foto, dicen ante los medios y la traen acá para publicarla. Es político, no es jurídico el asunto. Y lo del fuero, siento mucho disentir. El fuero es indispensable, pero qué bueno que tengamos diferencias, ¿verdad? Eso es bien positivo porque de eso se trata la democracia. Ojalá y haya diferencias más comúnmente. Oiga, a ver, en la diferencia hay construcción intelectual. Donde no hay diferencia, todo se estanca, Pero en relación con el fuero, yo pienso que sí debe de estar protegidas las opiniones, por ejemplo, de los legisladores, las opiniones que dieron como legisladores. Pero hasta donde entiendo, habría que revisarlo un poco más. El fuero tiene que ver con esas opiniones y no con otros aspectos de carácter común, ¿verdad? Habría que revisarlo un poco más, pero sí, debe existir el fuero, sí, porque hubo una serie de violaciones de medidas políticas en donde mediatizaban o silenciaban a la oposición con la amenaza de la cárcel. Y si la Constitución establece esa limitante, pues podrán expresarse libremente en la Cámara, ¿no? Es algo muy importante el fuero, aunque los políticos, para ganar votos, dicen, es que no somos iguales, ¿por qué tienes fuero? Pues porque existe una razón, y tiene fundamento, es para evitar el abuso de poder. Muy bien, ¿alguien más? Se mencionó sobre la supervisión de las sanciones. ¿Cuál cree usted que sea la causante de estos impedimentos para que se puedan cumplir bien estas leyes? Muy bien, fíjese, efectivamente, las sentencias deben cumplirse. Se supervisa si se cumple o no, pero en algunos casos no se cumple y no hay algo adicional como en los estados. Al interior, en los estados, tenemos todo el poder coactivo a la mano para hacer que se cumplan. Multas, apercibimientos, cárcel, etc. Hay otras, ¿no? Pero allá, no.
Las sentencias internacionales, ¿qué pasa a nivel internacional si no se cumple? Nada. Pero sí le deja la responsabilidad al Estado que ha firmado y ratificado ese acuerdo a que lo haga cumplir. Esa es la única herramienta que tenemos, ¿verdad? Pero también sucede como en el caso de Venezuela, en este caso que les platicaba. ¿Qué fue lo que optó por hacer Venezuela? Se salió, se llama denuncio, denunció el tratado, se llama la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo denuncio, ya no quiero estar con ustedes. Pues claro, después de 14 sentencias que no había cumplido, pero además en un gobierno antidemocrático, ¿verdad? Dictatorial, que es lo que se llama el periodo Chávez madurista completo. Es un gobierno dictatorial. Se salieron del tratado de la OEA. Claro que la OEA no les aceptó la salida. ¿Por qué? Porque para ellos el presidente constitucional de Venezuela es Juan Guaidó. No les han permitido que se salgan de la OEA. Pero acá, en la Corte, sí, en la Convención Americana sí les dieron la salida. ¿Te puedes salir? Sí, te puedes salir. Se llama denuncio. Después de no cumplir 14 sentencias, ¿verdad? Y pues es algo a todas luces incorrecto, pero es algo que se da en los hechos porque hay gobiernos dictatoriales. ¿Qué hacemos? ¿Alguien más? No sé si contesté la pregunta. Muy buenas tardes, mi nombre es Reinaldo Madrid, de Ciencias de la Política. Yo le quería hablar sobre un tema que mencionó, que es con respecto a un tema del monumento que fue hecho en Juárez, sobre las matanzas de las mujeres. Mi pregunta era hacia usted, a ver si me la pudiera contestar, que ¿de qué sirve poner un monumento en ese tipo de problemas? Y que si no, esos problemas no se pueden solucionar, o que las cortes internacionales no pueden hacer cosas más efectivas con respecto a esos temas. No solamente poner un monumento o hacer esas pequeñas acciones, sino intervenir de manera más directa con los gobiernos de los lugares afectados. Muchas gracias. Sí, muy bien, Reinaldo, efectivamente. ¿De qué sirve hacer un monumento? Pues hay un aspecto psicológico ahí, ¿verdad? Pero además da un ejemplo de lo que no debe suceder y de lo que está permitiendo el gobierno. Aquí le exigió que pidiera una disculpa como Estado y lo hizo. Además del monumento, ¿verdad? Que es un aspecto material que puede no reflejar el verdadero sentido del deber ser de la ley, pero ya tenemos ahí una circunstancia plausible de algo que sucedió en nuestro país, que sigue sucediendo, pero en menor medida, que nos afecta mucho como mexicanos. Pero además también ordena indemnizar en algunos casos, hasta donde revisé, esta sentencia no incluye indemnización, pero hay otras que sí, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga a los estados a pagarle. Aquí tenemos el ejemplo que a los indígenas que no les permitieron elegir conforme a sus usos y costumbres, les pagaron $80,000. Habría que revisar si en este caso de Ciudad Juárez hubo indemnización. No lo tengo muy claro, pero habría que revisarlo. ¿Debió haber sido así? Muy probablemente sí, a los deudos, ¿verdad? Porque se contaban por decenas las mujeres muertas en Ciudad Juárez por razón de ser mujeres. Eso lo presumió la autoridad, pero sí, era un fenómeno muy claro, que particularmente en esa ciudad existía y no existía en otras ciudades. ¿Debió haberse hecho algo más? Probablemente sí, compañero, coincido con usted. No sé si contesté su pregunta, ¿no? Sí. Bueno, en cierta parte, sí. Y también mi pregunta también iba enfocada a que si no se podría hacer otras cosas
intervenir de manera más directa en esos casos. Una corte internacional no puede intervenir en casos masivos de feminicidio o problemas así graves. No, la única forma de intervención que está aceptada en el derecho internacional es en la Carta de la ONU, por un acuerdo del Consejo de Seguridad, en donde no haya veto de ninguno de los miembros permanentes. Ahí sí puede haber una fuerza conjunta de intervención. Sucedió en Irak, hasta donde recuerdo, es el único caso en donde jurídicamente se permitió la intervención, cuando Irak invadió Kuwait, porque violaba uno de los elementos jus cogens del derecho internacional, que es la territorialidad, ¿verdad? Pues un Estado se metió en otro, no lo vamos a permitir. Ahora está sucediendo lo mismo en Rusia, Ucrania. ¿Por qué no hay un acuerdo de seguridad del Consejo de Seguridad de allá? Porque Rusia es parte de los miembros permanentes. Entonces, evidentemente va a ser vetado, pero es el único caso en que se puede hacer algo en el marco del derecho internacional, compañero. Ahora sí ya contesté su pregunta. Muy bien. ¿Alguien más? Por allá atrás. Esto, damos paso a la última pregunta. Muy buenas tardes, mi nombre es Eret y mi pregunta es sobre la militarización en México. Ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador menciona acerca de que se va a militarizar lo de la Guardia Nacional, que va a ser parte de la Secretaría de Defensa Nacional. ¿Cuál es su opinión acerca de eso ahora que pues, ya se dio esa noticia? Bueno, miren, probablemente voy a desentonar, pero por el momento considero que debe de continuar el ejército, porque está muy complicado el escenario de la seguridad en México, pero también debe de continuar esa norma constitucional, porque es un riesgo muy grave de que empoderemos al ejército. Cuando se empodera al ejército vienen los golpes de Estado, Digo, hay muchos ejemplos de eso, muchos ejemplos. De entrada, Hugo Chávez intentó hacer un golpe de Estado cuando era militar, ¿verdad? Claro que no lo logró. Y luego hubo un golpe de Estado contra Hugo Chávez cuando era presidente en el primer periodo de su administración. Entonces, es muy grave que pretendamos eliminar ese aspecto de la Constitución. Por lo pronto sí, las cosas están muy complicadas en México, sí. ¿Qué pasa si el gobierno deja solo a los civiles? Va a estar muy complicada, más complicada que de lo que está ahorita, pero es mi opinión, ¿verdad? Respeto a los diversos puntos de vista. Y finalmente, sí le contesté la pregunta. Creo que es importante estar pendiente de este tema de la militarización y también de la reforma política a nivel nacional, la reforma electoral. Está próxima a venir, ya la anunciaron. Entonces, es muy importante que la analicemos desde la academia para ver si cumple con todo el orden jurídico, no solo el interno, sino también el internacional. Y ahí están elementos muy importantes en las sentencias de la Corte Interamericana de Justicia que debe de cumplir esa reforma política. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus preguntas, por su participación, por su entusiasmo. Abrimos ahora paso a la entrega del reconocimiento para nuestro ponente que procedo a leer. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, otorga el presente reconocimiento al doctor Socorro Márquez Regalado por su destacada participación como ponente durante la 16ª Semana Académica Agenda México 2024, Retos de la Administración Pública para el Fortalecimiento Democrático. Por su conferencia, Aproximación a un concepto material de democracia a partir de los elementos fundamentales destacados por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, reconocimiento firmado por el maestro en Administración Pública, Mario Alberto Duarte Bustillos, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Doctor, muchas gracias.